su primer amor. Y al dejar a Jehová, dejando su primer amor, entonces buscan un nuevo amor. Y lamentablemente ese nuevo amor es el espíritu del mundo. Lamentablemente el espíritu del mundo es el que hasta el día de hoy tiene gobernada no solamente al mundo, los que están en el mundo, sino la mayoría de la iglesia, llamada Iglesia de Jesucristo. Porque a la mayoría de la llamada Iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy se le ha sido más fácil usar su sabiduría natural, su inteligencia natural y su conocimiento natural, que usar sus sentidos espirituales, que usar la sabiduría de Dios en misterio, que usar, ¿qué más dije? ¿Alguien estuvo aquí? La inteligencia de Dios, para poder obtener de parte de Dios su conocimiento. O sea, hoy en día, el verdadero evangelio de Jesucristo. Lamentablemente, el espíritu del mundo es el que tiene gobernada no solamente el mundo, sino la mayoría de la llamada Iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. Y es triste, es muy triste. ¿Por qué, pastor, es triste? Porque va a ser muy triste cuando Cristo venga y muchos van a llorar y van a gemir y se van a arrepentir, pero ya va a ser demasiadamente tarde. Ya Cristo vino por su iglesia. ¿Sigues aquí, iglesia? ¿Por qué crees que en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11, San Juan, capítulo 1, versículo 11, te confirma lo que te acabo de decir? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por eso, como los suyos no le recibieron, él optó en establecer algo más que no estaba. Ok, si mi pueblo no me quiere, si mi pueblo no me acepta como soy y como mis mandamientos decreté, entonces hay muchos gentiles por todas partes. A lo suyo vino, no lo recibieron, perfecto, me voy con los gentiles. Y empieza a hablarle a nosotros, que no somos pueblo nacido en Jerusalén, en Judea. Nos dio a nosotros la posibilidad de poder ser llamados hijos de Dios. Nos dio la posibilidad de poder acercarnos a Él y adorarle ahora en espíritu y en verdad. ¡Gloria a Dios!
Por eso, ahora a todos los que recibimos a Jesucristo, en verdad, porque hay muchos que nomás hacen la oración de fe, pero no lo reciben. ¿Cómo, pastor? No es lo mismo que toques a la puerta del baño a que entres al baño. No es lo mismo. Pero ¿qué, pastor? ¿Qué porquería se está diciendo usted? Es lo mismo. A los suyos vino, le dieron la espalda. Tanto le dieron la espalda que a los que vino le crucificaron en la cruz del Calvario. En vez de establecerlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es, le dieron para atrás, le dieron para abajo, lo mataron, lo crucificaron en la cruz del Calvario. Ok, ¿no quieren conmigo? Perfecto. Mi evangelio, a través de mis apóstoles, se va a ir hasta los gentiles. Tú y yo. Y el evangelio, que solamente era para el pueblo de Cristo, nos dio a nosotros la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Yo me gozo. ¿Por qué? Porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Versículo 13, San Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Ahora me entienden? O sea, que los que vienen engendrados por Dios no son de voluntad de carne. ¿Estás entendiendo? O sea, que los que somos de parte de Dios, o a quien nos llama a ser parte de Él, tenemos que cumplir con un requisito que nos confirma que somos hijos de Dios. ¿Cuál es? Nacer del Espíritu Santo, nacer de Dios. El nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Porque el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo, ¿qué pasa, pastor, con el nuevo nacimiento? Te da sentidos espirituales. Te da la inteligencia de Dios. Te da su conocimiento de Dios. Te da su sabiduría de Dios. Para que tú puedas gozar del reino de los cielos. Pero aquí en la tierra tenemos que empezar con Él. Pastor, ¿y por qué tengo que nacer de nuevo aquí en la tierra si yo nací de mi mamá? Sí, tú naciste de carne, pero lo que es nacido de carne, chuleta es, pastor. No, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. Eso es lo que nos da la diferencia
o lo que nos hace ser diferentes. Ay, pastor, qué pena, pero yo siento que yo no he nacido de nuevo, pastor. ¿Ah, sí? No, yo siento que no he nacido de nuevo. ¿Y luego? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Te da pereza? ¿Te gusta estar en lo natural nada más? ¿O te gustaría ser parte del reino de los cielos? Oiga, pastor, ¿y por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Qué necesidad hay de nacer de nuevo, pastor? Iglesia, reitero, escrito está: el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Porque lo que es nacido de la chuleta, digo, de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, espiritual es. O eres natural o eres espiritual. ¿Sí me entienden? ¿Cómo creen que yo hago estos mensajes? ¿Leo la Biblia y lo que yo creo le apunto? No. Tengo que aposentarme. Tengo que buscar el rostro de Dios hasta que Él me envíe un solo versículo. Y cuando me da el versículo, me está diciendo: vete a escribir porque tengo un mensaje para mi pueblo. Así es. Así es. Y yo lo único que hago es escribir. Ahora vete a fulano de tal cita, al número fulano de tal, me voy al número, la cita y todo. Y cuando ya la estoy escribiendo, me sigue revelando. Así, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, las horas que Él quiera que yo esté con Él. Por eso yo digo, si yo me tardo 1 hora, 2 horas en predicar el mensaje, no vayan a tener el tiempo. Si yo pasé 12 horas allá con Él, 13, 15 horas a veces. ¿Sí me entiendes? Para predicártelo en 1 hora, yo creo, o 2 horas. Alguien alabe a Cristo. ¿Para qué, pastor? Para traerte la palabra de Dios como es, no como parece ser. Lo que Él está hablando cada día en su iglesia. Mateo 1:18. El trabajo del Padre, iglesia, hasta el día de hoy es darnos el nuevo nacimiento del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Así es que si no has nacido del Espíritu Santo, pídeselo. Regla de oro: me lo pide, se lo doy. No me lo pide, no le doy nada. El que pide, recibe. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Oiga, pastor, ¿y cuál fue el objetivo del Espíritu Santo de nacer de Jesús?
Mateo 1:21. Mateo 1:21. Palabra de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el trabajo de Jesucristo hasta el día de hoy. Salvarte de tus pecados. Y esto es el por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario, por ti y por mí. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios Padre envió a Dios Hijo a la tierra para que Dios Hijo nos desposáramos con Él y fuésemos llamados hijos de Dios. ¿Sí me entienden? Mateo 2:1. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti qué? De ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Mi pueblo Israel, un guiador. ¿Sí me entienden? ¿Y qué significa eso, pastor? Que va a salir un guiador y que apacentará al pueblo de Israel. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Usted? Significa, iglesia, que Dios lo pone al frente de su pueblo para enseñarle las cosas como son, no como parecen ser. Alguien alabe a Cristo. Por eso no se quiso quedar con ellos, y lo que hizo fue y llamó a 12 para que esos 12 se encargaran de repartir a las naciones su verdad, su evangelio de verdad. ¿Por qué, pastor? Porque estaba ya gobernado por el espíritu del mundo.
Hoy sigue gobernado por el espíritu del mundo. Ay, pastor, ¿en serio? Amén. ¿Por qué crees que dice? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Hoy es lo mismo, a los suyos vienen, pero los suyos ¿qué? Le dan la espalda, no lo reciben. Por eso termina diciendo, mas a los que le recibieron, número 1, o sea, hiciste la oración de fe y verdaderamente lo recibiste en tu corazón. Número 2, a los que creen en mi nombre, a los que creen en el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Sigues aquí, iglesia? ¿Por qué, pastor? Porque así como había maestros de teología, el doctor Gamaliel de teología en el tiempo de Jesucristo, hasta hoy en día la tierra está sobreabundada de ellos mismos. Ellos son los encargados de capacitar a los pastores de hoy en día. ¿Y por qué le hizo así, pastor? Es que me acordé que así le hacen los conejitos. ¿Sí me entienden? Solamente hay 2 que capacitan los pastores hasta el día de hoy. O el espíritu del mundo, o el Espíritu Santo, a través del Padre, por Jesucristo, al Espíritu Santo. Hasta hoy en día existen los 2 padres. El Padre Jehová, el Señor de los ejércitos, pero también el Padre de mentira. Llamamos a Satanás, pastor. Eso. ¿Ahora estás entendiendo, iglesia? Pastor, ¿y por qué esto no lo hago por ninguna parte? Pues ¿a dónde has ido? Nunca te van a decir nada. ¿Dónde te metiste? ¿Sí me entiendes, iglesia? Porque de esto depende la vida eterna tuya y la mía. ¿A quién le damos besitos? Si al otro Jesús, diferente al que Pablo predicó, el espíritu del mundo, o a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías 48:15. Hay 3 cosas que nuestro Dios hace hasta el día de hoy. Hay 3 cosas que nuestro Dios hace hasta el día de hoy. Desde Isaías hasta hoy. Número 1. Yo hablé. ¿No te acuerdas de esta palabra? Samuel. ¿Eres tú, Elí? ¿Me estás hablando, Elí? No, hijo, yo no te estoy hablando. ¿Cómo no? Si yo oí Samuel. Yo no soy, hijo. Acuéstate. ¿Será una pesadilla o qué? Pues me voy a acostar otra vez. Y vuelve a poner Samuel. Sí, es Elí. Elí, tú me estás jugando conmigo, Elí. Tú me estás hablando, Elí. No, hijo, no te estoy hablando yo. Pero si vuelves a oír la voz de Dios, o sea, esa voz, le dirás esta palabra. ¿Cuál? Habla Jehová, que tu siervo oye. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas
Oyen mi voz. Cuando Jesucristo te habla, iglesia, Jesucristo te habla con voz audible. Oiga, pastor, ¿y cómo yo sé que Dios me está hablando con Dios o con voz audible? Pues te va a llamar varias veces. Oiga, pastor, ¿y por qué Dios no me llama nomás una vez? Me gustaría hacerte esta pregunta a ti. ¿Y por qué Dios no me llama solo una vez? Como a Samuel, ¡Samuel! Y ya Samuel, heme aquí, Jehová, tu siervo oye. ¿Por qué no nos llama una vez? Pero si no estamos sordos, pero ¿por qué no nos llama una vez? Todos como que se ponen a contar los agujeritos que hay en la lámina. ¿Qué fue lo que pregunté? Que por qué Dios no habla solo una vez. ¿Por qué Dios no habla solamente una vez? Cuando nos llama, no nos habla solamente una vez. Porque podemos ir también la voz del imitador y puede venir a intentar engañarnos diciendo que es Dios y no es Él. Número 1. Número 2. Ay, pastor, pues ya, ¿qué ves con eso? Antes le dije. A ver, deje de rodeo porque no me gusta pisar los callos. No tengo callos. ¿Cuál fue la pregunta que hice? ¿Por qué solamente nos habla una? ¿Por qué no nomás nos habla una sola vez? Porque Él quiere que ejercitemos nuestros oídos espirituales y podamos reconocer su voz inigualable. ¿Así o más? Así es. Nuestro Dios, iglesia, es el encargado hasta el día de hoy de ejercitarte tus sentidos naturales, espirituales. Él te llama, pero cuando te llama, entre más te manda a hacer cosas, más te habla, más te va abriendo tus oídos espirituales. ¿Y cómo así, pastor? Nosotros somos un ser tripartito. Dios es un ser tripartito. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú y yo somos otro ser tripartito. Somos cuerpo, diga cuerpo, alma, emociones y el Espíritu, que es el que nos mantiene vivos. Si el Espíritu sale de nosotros, no te digo que le digas al hermano, ya pitaste, te moriste. Porque el Espíritu que está en nosotros es el que nos da la vida. ¿Sí me entiendes? Nos mantiene con vida. Mantiene con vida a el alma que somos nosotros. ¿Seguimos? Está interesante, ¿verdad? ¿Por qué crees que tengo un grupo que se llama Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Si vas a ese grupo, ahí vas a ver el mensaje este también. Primera de Samuel 3:7. Primera de Samuel 3:7. Número 1. ¿Ya lo tienes? Número 1. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuel no había conocido a Jehová. Como hay muchas personas que son parte del reino de los cielos, pero hasta hoy en día no han conocido a Jehová. Samuel tenía de parte de Dios el Padre el ministerio profético. Oiga, pastor, una pregunta.
¿Y cómo yo sé que yo tengo un ministerio profético? Pues nomás déjate llevar. Si Dios estableció en ti un ministerio, nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestro Señor Jesucristo, su trabajo de Él es ejercitarte tus sentidos espirituales para que puedas oír la voz de Dios audiblemente en tu espíritu y puedas acceder a lo que el mismo Dios te está enviando o te está diciendo, lo que tú tienes que hablarle a una persona, a una familia, a una iglesia, a una ciudad, a una nación. Alguien alabe a Cristo. ¡Gloria a Dios! Seguimos. Muchos ya tienen el ministerio constituido. El de Jesucristo. Pero el problema es, iglesia, hasta el día de hoy, que no han conocido a Jesucristo. Muchos ni siquiera han hecho la oración de fe. ¿Por qué es tan importante la oración de fe, pastor? Porque si tú haces la oración de fe, le das la oportunidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que pueda empezar a trabajar contigo. Hay mucha gente llamada cristiana, pero nunca ha hecho la oración de fe. Nomás llegan a la iglesia y se sientan, oyen, se salen, se acaban y se van. Llegan a la iglesia, oyen, se caen y se van. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué estaba diciendo? ¿Alguien estuvo aquí? Que hay cristianos que nunca han hecho la oración de fe. Pero muchos no han hecho la oración de fe. Ay, ¿qué me dice usted? Si que tengo 80 años aquí en la iglesia. ¿Y ya hizo la oración de fe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo primero que tenemos que hacer. Señor Jesucristo, yo sé que vive. Y porque tú vives, yo también puedo vivir contigo. En este momento de mi vida, te abro las puertas de mi corazón, o sea, de mi espíritu, para que tú vengas y tomes autoridad sobre mi espíritu y háblame y dime qué es lo que tengo que hacer. Cuando tú le das esa oportunidad a Jesús, estás haciendo la oración de fe. Te recibo en mi corazón. Tú sé mi Dios, mi centro de atención, mi Padre. Heme aquí, envíame a mí. Y como Él necesita muchos que enviarle porque la tierra cada día va de mal en peor, pues te llama. Te llama. Oiga, pastor, ¿y cuándo es cuando yo sé que Él me llama? Cuando Él se encarga de destaparte de cerilla que tienes ahí, que no oyes la voz de Dios. Pastor, una cerilla. Te destapa los sentidos espirituales. Ahora sí me oyes. Oye, qué bonita voz tienes. Sí te oigo. ¿Qué? ¿Por qué crees que escrito está? Mis ovejas oyen mi voz. A mis ovejas
yo las conozco. Mis ovejas, follow me. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Alguien alabe a Cristo. Entonces, lo que dice en San Juan 10:3, pastor, es exactamente lo que usted nos está diciendo. Amén. Nada más que San Juan 10:3 te lo dice, pero no revelado. Nada más te lo escribe. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Oiga, pastor, ya nos habló, ya Samuel, ok, yo no me llamo Samuel, pero ya me habla a mí, pastor. ¿Y luego qué va a pasar después que me habla? Pues te saca. ¿Me saca? ¿Sí? ¿Y a dónde me saca? Al Oxxo. Pues al Oxxo, al Super 7, donde quieras te saca. Pero te saca para que vayas y lleves su palabra. Para que no solamente tú le conozcas, sino muchos le conozcan a través de ti. Porque tú lo jalas. Tú le enseñas. Es que yo tengo una Biblia, pero no la entiendo ni papa. Ok, hagamos una cita, tal día vamos a tu casa, yo y mi esposa, si eres casado, si eres joven, pues llévate a otro joven, y para que vayan 2 de 2 como en el tiempo antiguo. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué, pastor? Para que no vayas solo. Porque si es una mujer joven y tú eres un hombre joven, el diablo puede meterse entre las patas. ¿Sí me entiendes? Y en vez de hacer bien, vas a hacer mal. Entonces, siempre llévate si eres una mujer, llévate a otra mujer. Si eres un hombre, llévate a otro hombre. ¿Por qué crees que Jesús los mandó de qué? De 2 en 2. No los mandó uno, sino de 2 en 2. Ahora, que si no hay un hermano que te puede apoyar, pero estás casado, pues dile a tu esposa. ¿Me acompañas? Ay, no. O simplemente te voy a decir, claro, vamos, claro que sí. ¿Estás aquí? Así como llamó a Samuel, hasta el día de hoy, Jesucristo sigue llamando a sus ovejas por su nombre. Eso te permite ejercitar tus sentidos espirituales. Eso te permite que tú te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿O nunca has leído ahí en Hechos 1:8? Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido. ¿Cómo? En nosotros, con nosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, es porque está con poder, con poder. Por eso cuando se hacen los milagros, el Espíritu Santo viene y está sobre ti. Y si eres el ministrador, te dice, toca a esta persona, impon manos a esta persona. O si eres de otro rango, que no necesitas tocar, dices, solamente pasa, así como Pedro, que tu sombra toque a los enfermos y serán salvos ellos. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hay personas que oran, pero
impones manos. Y es real, es verdadero. Pero hay que ver cómo impones manos. Porque el imponer manos no significa empujar. La palabra dice imponer manos. Imponer significa que a fuerza se tiene que caer. Y ahí está. ¿Sí me entienden? No, eso no es imponer manos. Imponer manos es solamente establecer suavecito sobre su, acá, donde está todavía la, ¿cómo se llama? La mollera. Ándale ahí, la mollera. Ahí le pones tu mano. No le apachurras tampoco, ni tampoco le jalas los pelos. No. Nada más. Tócale suavemente. Y luego viene el Espíritu Santo. Y la embiste, lo embiste con su poder, o saca la enfermedad que había en las personas. Alguien alabe a Cristo. Oiga, pastor, y si yo lo empujo, pues es que mira, ahí el diablo te va a decir, te va a meter vanidad. Aunque tú estés ministrando, el diablo siempre está en todas partes y te va a meter vanidad. Empújalo, túmbalo, túmbalo, para que la gente se sorprenda que tú tienes el poder de Dios. Tú empújalo y yo lo tumbo, le dice el diablo. Pero ya quitaste el objetivo principal, que es que Dios fuese quien lo embista con su gran poder. Porque si lo embiste con su gran poder, automáticamente quiere decir que la enfermedad huyó de esa persona. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Seguimos. ¿Y qué pasa, pastor? ¿Te la pasas haciendo milagros? Y poderosos milagros. Versículo 8. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo? Hasta el día de hoy, iglesia, en nuestra ciudad. ¿Qué estamos viendo lamentablemente hasta el día de hoy por todas partes? San Juan 15:12. San Juan 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13. Pero respondiendo él dijo, ¿qué dijo? Toda planta que no plantó mi Padre será, ¿qué? Será desarraigada. Esto casi no lo oyes por ninguna parte. En la tierra solamente hay dos personas y no existe más. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¡Ay! ¿Qué ha dicho el pastor? ¿Por qué crees que cuando Cristo venga se va a encontrar con dos personas? Y una va a ser arrebatada y la otra va a ser dejada. ¿Por qué crees que hay tanta gente con maldad, con tanta maldad en su interior? Porque su padre los gobierna.
¿Me entiendes? ¿Y por qué dentro de la misma iglesia también existen dos? Siempre son dos. En la misma llamada iglesia de Jesucristo existen dos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Oh! No me pego porque traigo el anillo, pastor. ¿Sí me entienden? En la llamada iglesia de Dios. Pero ¿cómo, pastor? ¿No puede ser eso? Insisto, ¿por qué las escrituras hablan de dos vírgenes? Si nada más Dios estableció a una. ¿Por qué cuando Cristo venga se encontrará con dos vírgenes? La prudente y la insensata. ¿Por qué? ¿Por qué? La prudente es la virgen de Dios. La insensata es la virgen del espíritu del mundo. La virgen prudente habla la palabra de Dios en verdad. La imprudente habla la palabra de Dios, pero con mentira, distorsionada. La virgen prudente habla la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Y el hijo del diablo, pastor, ¿cómo habla? ¿También habla la sabiduría? ¿La de Dios en misterio? No, netamente la sabiduría del hombre natural, el que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sigues aquí? Mi pregunta es, ¿sabías esto tu iglesia? ¿O hasta ahorita apenas lo estás aprendiendo? ¿Sí me entiendes? Por eso hay dos vírgenes: insensata, prudente. Sabiduría del espíritu del mundo, insensata. Sabiduría de Dios en misterio, virgen prudente. ¿Así o más? ¡Gloria a Dios! Por eso en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo? El evangelio anunciado por mí, por Pablo, no es que, no es según hombre, o sea, no es a través de la naturaleza humana. 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Iglesia, dime, ¿qué es lo que está pasando por todas partes hasta el día de hoy? ¿Qué es de nuestra ciudad? Si el verdadero evangelio de Jesucristo no es según la sabiduría del hombre humana o del hombre natural.
¿Qué estamos viendo por todas partes? ¿Qué estamos viendo? Oiga, pastor, ¿y cómo yo puedo darme cuenta cuando la iglesia está predicando pues una sabiduría que no es de Dios? Te lo he dicho 1000 veces. No entres a la iglesia y ya. Pregunta. ¿No oíste una persona que decía, pregúntame? Simplemente entras a la iglesia o vas a entrar a la iglesia y que te mande traer al pastor. Fácil, está en el mejor lugar, sí, pero yo quiero hablar con el pastor antes de entrar, antes que me despose. Y ya viene el pastor, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Oiga usted, pastor, nada más quiero hacerle una pregunta, si entro o no entro. No, si entre, mire, aquí, no, hombre, lo mejor. Sí, pastor. Oiga, pastor, ¿usted estudió teología? ¿O usted, así como el doctor Gamaliel, tiene doctorado en teología? No, hombre, pues sí, yo te las sé de todas, te puedo enseñar la Biblia de una manera profunda y tantas cosas. No, pastor, discúlpeme. Usted, si yo entro y lo escucho, y escucho su mensaje, usted me va a desposar como virgen insensata. Y yo no nací para irme al infierno. Yo nací para ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjeme seguir buscando. En la ciudad tiene que haber, aunque sea una, pero tiene que haber. ¿Ahora me entiendes, iglesia? Ay, pastor, eso jamás nos han dicho. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es donde queramos ir nosotros, sino es donde Dios quiera sembrarnos para crecer abundantemente en Cristo Jesús. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Pastor, o sea que si yo uso la Biblia y meto mi sabiduría humana, en nuestra conciencia nos va a estar diciendo, te estás desposando con el espíritu del mundo. Sí, puede suceder. Sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Estamos en el mundo, iglesia. Nos tocó nacer aquí, no en el cielo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí me entiendes? Estamos, pero no somos, no pertenecemos al mundo. 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el Padre, iglesia. Dios el Padre, Jehová el Señor, así como ungió a Samuel, así como ungió a David, a el rey David, así nos unge con su santa unción. ¡Gloria a Dios! Oiga, pastor, ¿y cómo yo sé cuando Dios me unge con su santa unción? Simplemente oye su voz, te guía
no solamente en tu camino, sino a través de la palabra de Dios te guía. Él te enseña las cosas grandes y ocultas que están aquí en su palabra, pero que nadie conoce, iglesia. ¿O nunca has leído el versículo? Ya te lo dije. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Alguien alabe a Cristo. Gloria a Dios. Oiga, pastor, pero es que, pastor, es que me da pena a mí. ¿Te da pena de qué? Es que yo cuando empecé a ser así como usted, cristiano, pastor, se burlaban mucho de mí, pastor. Y muchos me decían que yo estaba loco. No te preocupes. Esos a todos los hijos de Dios se los van a decir. A todos se lo van a decir. Pero el mismo hombre dice, la locura, ¿te gustaría tener mi misma locura que tengo yo cuando doblo rodillas y llego hasta Él? ¿Te gustaría tener te gustaría o te va a gustar tener mi locura cuando tú oigas su voz y te dé los versículos en la palabra de Dios que tú tienes que hablar? Y cuando tú los anotes en la computadora o en tu cuaderno, ahí Él te va a enseñar los misterios del reino de los cielos que están escondidos en su palabra, pero que nadie conoce. ¡Gloria a Dios! Así o más. Primera Corintios 1:18. Me van a decir, pastor, me van a decir que estoy loco. Primera Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es la palabra que predicamos? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es. ¿Por qué crees que en esta iglesia el Señor hace muchos milagros? Porque esta locura que dice la gente que estás loco, te da poder de Dios. ¡Súbele! No vayas con ese chaparrito exbigotón, no vayas. ¡Está loco! ¡Está loco! Pero esa locura se manifiesta el poder de Dios en los enfermos. Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. ¡Gloria a Dios! Ahora entiendes, iglesia. Yo prefiero que me digan que estoy loco, pero ayudar a mucha gente a través del poder que he recibido del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gloria a Dios! Seguimos. No, hombre, ayer estaba con el tema y dije, ay Señor, qué hermoso eres. Horas y horas y horas con este tema. Pero le agradezco porque tiene misericordia de mí, porque me da su palabra y porque me ha puesto a alimentar
a la virgen prudente, a la que se va a ir al cielo por el alimento espiritual que proviene de la misma boca de Jehová de los ejércitos. ¡Gloria a Dios! ¿Ahora qué, pastor? ¿Ahora qué, pastor? ¿Ahora entiendes, iglesia? Porque en esta iglesia se aplica el poder de Dios. Es una iglesia que Dios usa para atraer a todos los enfermos de la ciudad, o de las ciudades, o de las naciones, porque ha llegado gente desde Brasil, ha estado con nosotros. Desde Brasil nos están viendo. Desde Brasil hasta Reynosa vino una mujer. Y viene gente de Estados Unidos que no le importa cruzar el río con tal de ser libre en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y aquí, pastor de Reynosa, pues mucho más. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, o sea, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Dios bendiga abundantemente a mi Cristo, a Jesucristo, el intercesor entre Dios y los hombres. Pero bendigo a mi Padre, está en los cielos. El gran yo soy, Jehová es su nombre. Bendecimos también al Espíritu Santo, que es mi amigo incondicional. Ese amigo que trae la palabra del Padre hasta mi aposento, y ahí me enseña lo que tengo que hablar al pueblo de Dios. ¿Está aquí su pueblo? ¡Gloria a Dios! Efesios 2:20. Estoy adelantando. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento ¿de quiénes? ¿De los maestros de teología? No, pastor. ¿De los doctores de teología? No, pastor. De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Oye, pastor, ¿y por qué no dice, pastor, y por qué no dice por qué no dice de los maestros y de los pastores? ¿Por qué no dice de los maestros y de los apóstoles? ¿O cómo dice la palabra? ¿Cómo dice? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué crees, iglesia, que hasta el día de hoy muchos llamados apóstoles se han levantado y muchos llamados profetas se han levantado? ¿Sabías tú eso? Iglesia, oiga, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo yo puedo distinguir a un profeta real, un apóstol real, y un apóstol o un profeta que no es real?
Fácil, fácil. Bueno, usted dice que es fácil, pero dígame cómo. ¿Cómo puedes tú localizar o checar o saber que un profeta es real o un apóstol es real o no es real? ¿Cómo? Fácil. ¿Quién dijo que un gato regañón? No lo entendí. A través de la revelación del Espíritu Santo. A través de la revelación del Espíritu. Mira, el apóstol verdadero de Jesucristo es reconocido por Dios desde el vientre de su madre. Es establecido por Dios desde el vientre de su madre. El profeta, igual. ¿Nunca has leído? Desde el vientre de tu madre te conocí, te formé. Desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. No digas, soy un niño, porque a donde yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te dijere. Ahora, número dos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora sí, a favor tuyo, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, Él os lo dé. Así o más. ¡Gloria a Dios! ¡Súbele! O sea, cuando oigas a una persona que dice, yo soy el apóstol fulano de tal, perfecto. No le digas lo principal, dile lo secundario. O sea, que usted fue a una escuela de apóstoles. Amén. Y se capacitó. Amén, amén. Ok, bye. ¿Por qué bye? Pues porque usted no es real. Usted no es un apóstol verdadero. Usted es un apóstol establecido por el espíritu del mundo a través del hombre natural. Un verdadero apóstol no le enseña el hombre absolutamente nada. Para eso tiene al gran yo soy. ¡Gloria a Dios! ¿Ahora me entiendes? Hoy sobre la tierra hay miles de apóstoles falsos y profetas también falsos. Oiga, pastor, ¿y cómo también me puedo dar cuenta cuando es verdadero y es falso? Cuando te dicen, déjame profetizarte lo que viene sobre tu vida. Muchas veces te asustan porque te profetizan cosas malas. ¿Sí me entiendes? Pero cuando pasas tú los años y nunca sucedió nada, te das cuenta que no era verdad. Porque si hubiera sido verdad y un profeta real, agárrate, porque viene. Alguien alabe a Cristo. ¿Y por qué, pastor? Porque el verdadero profeta hasta el día de hoy no habla por su propia cuenta. Habla lo que oye hablar del Padre. Eso es lo que habla. Alguien alabe a Cristo. Hace la puerta, es para Él. Gloria a Dios. Oiga, pastor, pero entonces, ¿por qué dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Entonces tenemos que buscar profetas y apóstoles. No, Señor. Te está hablando de que te vas a edificar
del verdadero evangelio de Jesucristo en verdad. Y ese te lo va a enseñar un ministerio real de parte de Dios. Sea maestro, sea pastor, sea evangelista, sea profeta o sea apóstol, te lo va a enseñar. ¿De Jesucristo? De Jesucristo. Oh, o sea que sí hay, pastor. Sí hay, pero son pocos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 3:2. Efesios 3:2. ¿Dónde quedó la? Acá está. Efesios, no es. Mi pluma. Bueno, déjenme sacar otra. Debo traer otra. ¿Está interesante el tema? Cuando Dios me lo estaba dando dije, ay Señor, qué hermoso tema me estás dando. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Iglesia, absolutamente todos sabemos hasta el día de hoy que estamos viviendo un tiempo llamado gracia, o sea, regalo inmerecido. Este tiempo de gracia, iglesia, se nos dio la oportunidad, o se le dio la oportunidad al principio de la gracia, a los primeros apóstoles de Jesucristo, para que los apóstoles fueran los encargados de enseñar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y cuando estoy hablando de los apóstoles, no estoy hablando de la escuela de los profetas, ni de apóstoles, o institutos de teología, hermenéutica, homilética, ni exégesis, no, sino de los verdaderos ministerios constituidos directamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué crees tú, iglesia, que cuando Jesucristo venga por su iglesia, a muchos pastores, número 1, a muchos evangelistas, número 2, a muchos maestros, número 3, a muchos apóstoles, número 4, o a muchos profetas, les dirá en aquel día? ¿Cómo? ¿Cómo les dirá en aquel día? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, pastor? Simplemente porque Él no fue el que los constituyó. Entonces, ¿cómo se constituyen, pastor? Ya les dije, a través de una escuela de apóstoles y de profetas, o a través de un instituto de teología. Padre Santo, pastor, mejor, hijo, eso, a ver si no le queman la prédica de hoy, pastor. La vuelvo a subir, no se preocupe. ¿Y quién es el que hace eso, pastor? Lo hace el espíritu del mundo llamado Satanás a través del hombre natural. ¿Sí me entiende? O el doctor de ayer, de teología, Gamaliel, hoy hasta el día de hoy. Y deja de esto, iglesia. Lo más terrible será en aquel día cuando Jesucristo venga por su iglesia. Todas aquellas, fíjate, como decían por ahí, todas aquellas personas no constituidas por Jesucristo,
que fueron enseñados por el hombre natural. Lo más terrible, confirmo, el Señor Jesucristo les dirá, ¿cómo? No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, pastor, ¿y por qué les va a decir hacedores de maldad? Porque ellos fueron los encargados, repito, ellos fueron los encargados de desposar a la llamada iglesia de Jesucristo con el otro Jesús diferente al que Pablo predicó. ¿Por qué crees, iglesia, que todas las llamadas iglesias de Jesucristo predican a Jesucristo? ¿Sí o no? Tú entras a una iglesia y predican a Jesucristo. Entras a otra iglesia y predican a Jesucristo. Otra iglesia y predican. Y todas las iglesias predican de Jesucristo, ¿sí o no? Pero la diferencia para discernir entre el verdadero Jesucristo a el otro Jesús diferente al que Pablo predicó está en quién, de dónde viene, de quién salió la enseñanza que estás escribiendo o la predicación que se te dio, de dónde viene. ¿Ya entendiste? Pastor, estoy temblando, si estoy temblando y usted dice que sí o no. Es muy fuerte lo que nos está hablando. Prefiero hablarte fuerte que te me vayas al infierno, iglesia. Alguien al lado de Cristo. Gloria a Dios. Voy a avanzar. Voy a dejar de decir. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Mateo 7:21. Mateo 7:21. El título dice: nunca os conocí. ¿Amén? ¿Por qué crees que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién, pastor? Aquí te lo dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué crees que Jesucristo dice en el 22? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Entonces les declararé que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ahora entiendes, Chiles? Los dones solamente son regalos de Dios para ayudar a las personas enfermas. El poder de Dios es enviado sobre nosotros para que tú y yo seamos los administradores del poder de Dios. ¿Nunca has oído? ¿Y dónde? ¿Cómo le digo? ¿Cómo te digo? Y él me dice: ¿y dónde quieres que baje mi poder? Antes le decía: aquí, aquí, aquí. Ahora le digo, ahora corro y le digo: aquí, a todos. Y luego regreso corriendo: a ti, aquí. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque es más fácil que sean libres todos de un, dicen los mexicanos, de un trancazo, a estar ministrando de uno por uno, como antes lo hacía de aquel lado, de uno por uno, y de uno por uno, y de uno por uno, y salíamos a la 1 de la mañana, desde las 7. Ahora más fácil, para irme juntamente contigo. Lo mismo es que ministre de uno por uno, a que corra alrededor de ellos, y que mi sombra vaya tocando cada uno de ellos.
para confirmar mi sombra, doy vuelta hacia allá corriendo y mi sombra empieza a tocar a las personas. Y ahí se van las enfermedades. Pastor, eso pasó con Pedro. Amén. Y a mí también me dio una unción de Pedro. Por eso estoy aquí, iglesia. Alguien alabe a Cristo. Pedro ya no la necesita, Pedro ya está con él. Yo sí la necesito, porque hay muchos enfermos que sanar y muchos que cautivos que liberar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a adelantar. Pastor, sus mensajes no son de 45 minutos, pastor. No. Tampoco Dios me los dan 45 minutos. Paso muchas horas con Él. Efesios 1:13. Ese es el final. Efesios 1:13. En Él, bueno, los espero tantito. Efesios 1:13. Fíjate lo que dice el mismo Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Listos? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, número 1, número 2, el evangelio de vuestra salvación, número 3, y habiendo creído en Jesucristo, en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto solo surge por nuestra fe veraz en Cristo Jesús, iglesia. Dale fuertes palmas al Rey de Reyes. Por eso dice en el libro de Romanos 10:17, Romanos 10:17. Así que la fe es, pastor, la fe viene. No, la fe no viene. La fe es al instante. No tiene que venir allá, espérate, allá vengo por la luna, espérate, ya pasé por el sol, espérate, ya voy a llegar a la tierra. No, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Levanta sus manos. Cuando tú oyes la palabra de Dios, iglesia, al ejercitar tus sentidos espirituales por la fe veraz, nos alimentamos de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra vino de la boca de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ahora, pero hay algo que debemos saber, que no dependiendo de lo que tú oigas de Él, del que está predicando las Sagradas Escrituras, sino que Él se encarga de desposarte, ya sea con Jesucristo, a través de su evangelio, como virgen prudente. ¿Te acuerdas de lo que te dije anteriormente? O con el espíritu del mundo, como virgen insensata. Los pastores somos los encargados de desposar, ya sea con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea con el otro Jesús diferente al que Pablo predicó, a Satanás o al espíritu del mundo. Por eso tienes tener mucho cuidado donde tú vas. ¿No vienes aquí? Perfecto. ¿Te queda una cuadra a otra? Perfecto. Pero tienes que preguntarle a qué Jesús están predicando. Si al Rey de Reyes o al espíritu del mundo llamado diablo, Satanás.
Pastor, recuérdeme, pastor, ¿cómo es uno y cómo es otro? Ok, te lo recuerdo. El verdadero evangelio de Jesucristo no es según nombre. ¿Y qué significa eso, pastor? No es a través de la teología, de la sabiduría del hombre natural. ¿Sí me entiendes? No es a través de la hermenéutica, homilética, ni el exceso, sino es a través de mi Padre que está en los cielos. Envía la palabra por el Espíritu Santo, llega a nosotros, y entonces ese conocimiento de la palabra se identifica como el verdadero evangelio de Jesucristo, el que Pablo predicó. Alguien alabe a Cristo. Termino. Esto muchísimos lo desconocen hasta el día de hoy, que el que predica las Sagradas Escrituras es el encargado de desposarte, ya sea como una virgen insensata o como una virgen prudente, a través del hombre espiritual. El mismo Jesucristo constituyó iglesia, ministerios. El mismo Jesucristo constituyó ministerios. Y el mismo Jesucristo lo hizo con el fin de desposarte como una virgen prudente con Jesucristo. ¿Me entiendes? Así nada más. Eso me gusta del pastor. Termina la prédica y regala el mensaje. Amén. Por si tuviste una duda, lo sigues leyendo y ahí Dios te abre el entendimiento y creces más en el ambiente espiritual. Gloria a Dios. ¿Te gustó el mensaje? A mí me gustó más.